Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de sujeto pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa. En tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Memorias de abuela, miradas de niño, convites, parche, galladas. Nuestro nicho, somos barriada, personas que luchan por no ser negadas, que reclaman un lugar en una ciudad que no abriga, un mapa que no se borra del alma. Somos barriada, pendientes que otros discriminan, un amor, miles de historias que no serán negadas. Aquí seguimos en pie de lucha, los años nos hacen fuerte. Aquí hay aguante, lo que soñamos se mantiene en estos tiempos más latentes. Puños al aire, que no me falte, que no me falte el barrio, que no me falte, que no me falte, que no me falte el barrio, que no me falte. Bienvenidos a una nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Recuerden que nos pueden ver todos los miércoles 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por los medios de comunicación de la Asociación Sindical Adida. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Hoy estaremos conversando sobre a 20 años de la Operación Orión. En el programa anterior estuvimos con la institución educativa La Independencia, quienes nos trajeron sus procesos de memoria desde la escuela con relación a estos 20 años que se conmemoran de la Operación Orión. Todo con la intención de decir Operación Orión nunca más. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestra directora Diana Lucía Pérez. Bienvenida, Diana. Hola, Lina, ¿cómo estás? También saludo de manera muy especial a la mesa que nos va a acompañar hoy en este conversatorio a 20 años de la Operación Orión, prohibido olvidar. Hace 8 días empezamos a hacer este ejercicio desde los micrófonos de sujeto pedagógico como parte de la resistencia por un lado, pero también como parte de memoria. Entonces hoy vamos a seguir como en ese ejercicio, ya desde una mirada un poco más jurídica, un poco más histórica, de lo que determinaron pues esos hechos, de lo que significó y de cómo está el asunto hoy, a 20 años, que deja esa Operación Orión, dejó unas heridas muy, muy abiertas. En esa manifestación de la guerra urbana, que es catalogada como la operación más grande y digamos más militar que se haya vivido en Colombia, tuvo pues unas manifestaciones porque se metió hasta lo más íntimo de las casas, realmente se metió a las casas. En ese hecho dejó desaparecidos, dejó capturados arbitrarios, muertos, torturados y demás, ¿cierto? Entonces, hacer esos ejercicios de memoria se vuelve muy importante también como en el ejercicio de resistencia, porque es una comuna que ha resistido muchísimo, antes, durante y después de la Operación Orión. A 20 años de resistencia, pero también de impotencia, y decimos también de impotencia porque digamos que los ejercicios de justicia no se ha correspondido a los ejercicios de memoria y de resistencia, porque la justicia en este país tiene sello de clase, entonces tiene 1000 trabas para que esos procesos de justicia avancen. Vemos entonces que hay muchos ejercicios de memoria, pero pocos de justicia. Y la memoria obedece más a trabajos comunitarios, trabajos colectivos, en ese plano de buscar la verdad. Y esa verdad no aparece. Digamos que se ha avanzado muy poco ahorita con todo el proceso de la JEP. Algunas pistas hay, pero las víctimas siguen buscando, por un lado, la verdad, y por el otro lado la reparación, y por el otro lado la justicia. Entonces, desde sujeto pedagógico abrimos los micrófonos como un acto también pedagógico,
porque es increíble que haya personas que no sabían de la operación. Y son personas que no tienen 20 años, pueden ser personas que tienen 40 años y no sabían de la operación Orión. Entonces, desde Sujeto Pedagógico hacemos también este ejercicio pedagógico que se vincula, como ya lo dije antes, a la memoria y a la resistencia. De todas maneras, sean bienvenidos y bueno, y insistirles que nos ayuden a multiplicar el programa, porque el programa tiene sentido, lo hemos dicho, cada vez que llega a unos oídos nuevos. Entonces, seguir en esa brega por dar a conocer el programa. Bienvenidos. Gracias, Diana, por tu saludo. Y así es, en este proceso, como les dije anteriormente, en el programa pasado tuvimos a los maestros de la institución educativa La Independencia, Henry Córdoba y Sonia Restrepo, quienes nos dieron como un inicio a nivel histórico de qué fue la Operación Orión y también cómo ellos llevan esta reconstrucción de memoria con ejercicios pedagógicos donde involucran a los estudiantes, a sus padres y también a toda la comunidad. Entonces, hoy nuestros invitados, ellos son Henry de Jesús Rivas, él es historiador, también maestro y hace parte del movimiento Nueva Cultura y también de nuestro grupo de investigación. Henry, bienvenido. Muy buenas noches para todas y todos y muchas gracias por invitarme. Bueno, también está con nosotros Natalia Muñoz. Natalia Muñoz es socióloga, defensora de los derechos humanos y hace parte de la Corporación Jurídica Libertad. Bienvenida, Natalia. Hola, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación y pues desde la corporación valoramos mucho estos espacios que pretenden seguir haciendo memoria y seguir contándole a quienes no saben qué pasó en la Comuna 13 hace 20 años. Muchas gracias, Natalia, por aceptar la invitación y estar acá en los micrófonos de Sujeto Pedagógico en Resistencia. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia y comencemos como desde lo histórico, pero desde lo histórico y enfocándonos en la Comuna 13. A veces pensamos que la Comuna 13 son estos barrios que estuvieron pues tan mentados en este conflicto, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, la Comuna 13 es muy grande. Henry, cuéntenos un poco realmente qué compone la Comuna 13. Bueno, es un tema pues complejo, tiene muchos aspectos y digamos que el primero a mencionar tiene que ver con el hecho de que son 19 barrios, es la comuna más densamente poblada de Medellín. Tiene aproximadamente 165.000 habitantes en este momento. Y cuando se habla de la Comuna 13, se habla como un estigma, bueno, digamos, y quizás la mayor parte de los barrios de la comuna no fueron afectados directamente y no tuvieron pues esa guerra, porque eso fue toda una guerra pues, y que no fue Orión, sino de casi una década desde antes pues que se recrudeció. Y entonces eso es lo primero. De hecho, cuando se habla de la Comuna 13, otro de los aspectos a tener en cuenta es que se dice que es la comuna de San Javier, pero algunos barrios que se han reconocido como de la Floresta, en la parte alta, digámoslo así, hacia esos cerros occidentales, también pertenecen, como Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, entre otros. Henry, disculpe, y por ejemplo lo que conocemos como Belencito Corazón, ¿eso es Belén, eso es Comuna 13, San Javier? Hasta el Corazón que queda un poco más arriba, digamos, también, ¿cierto? Pero entonces ahí en específico es como son las periferias hacia esos cerros, como un cordón, que incluso decir Comuna 13, pues en el sentido genérico de la guerra y ese conflicto, abarca no solamente la Comuna 13, sino algunos barrios de Robledo, de la comuna de Robledo, hacia la cuenca de la Iguaná, Vallejuelos, Fuente Clara, bueno, y parte de Santa Margarita, le llaman las Margaritas. Entonces, eso implica pues un corredor, digamos, periférico, y se habla en últimas de los barrios más marginados, que fueron los que vivieron pues ese conflicto. Un segundo aspecto tendría que ver pues como
con ese mito, bueno, ese mismo epíteto frente a de que fue un corredor para armas y tráfico, etcétera, y que eso fue lo que motivó. Son las versiones, ¿cierto? La historia la cuentan los vencedores, en este caso los comillas vencedores de la Operación Orión y de esa guerra fue el régimen, digámoslo así, fascistoide que impuso fue el paramilitarismo, ¿cierto? Y esas son las versiones, pero se desconoce que la Comuna 13 más que un nido de bandidos, como algunos de ellos catalogan, la gente de bien, como le dicen ahora, era, digamos, un cúmulo de comunidades que tenían procesos culturales, a nivel educativo, de educación popular, de derechos humanos, porque vivieron cantidad de procesos de vivienda, etcétera, etcétera, y que estaban resistiendo a un modelo y a un sistema que los excluía, ¿cierto? Entonces, ese es el otro aspecto, pues, que es el que no se cuenta y es quizás el más rico y que solamente desde una perspectiva histórica se puede conocer. Bueno, Henry, por ejemplo, nos hablaste un poco de eso, pero sabemos que otros barrios de Medellín, por ejemplo, Moravia, entonces fueron empezando a invadirse en relación como con alguna situación, en este ejemplo de Moravia, como lo del basurero, ¿cierto? La Comuna 13, ¿cómo se constituye desde la historia? O sea, van invadiendo, son desplazados, allí encontramos población de qué tipo, todos son de Medellín. Bueno, pues es un poblamiento, digamos, forzado, porque en últimas, así no sea todos desplazados, que muy buena proporción son desplazados de Urabá, del Chocó, en particular en la zona de la cuenca de la Iguaná, Vallejuelos, por ejemplo, y en La Divisa, que ya es Comuna 13 propiamente, tienen estas características y vienen desplazados de Urabá, de todos esos conflictos, esa guerra, que sobre todo en los años 90, que es donde más se dan estas invasiones, se dieron, ¿cierto? Pero a la vez, previo a esto, que fueron como los primeros pobladores, hacen parte pues de esa exclusión, esa pobreza, ese empobrecimiento, el problema de la vivienda y el crecimiento demográfico, y todo esto pues llevó, obvio, a invadir, a exigir pues condiciones mínimas para poderse asentar en algún territorio como es la Comuna 3. Bueno, antes de irnos a pausa, cuéntenos un poquito sobre la guerra que se ha vivido allí en la Operación Orión. ¿Es aislada a esta guerra que hemos vivido por décadas en Colombia o tiene mucha relación? Pues total relación. De todas maneras, ya mencionaba que muy buena proporción son desplazados y justamente de zonas de guerra, ¿cierto? Y que en algunos casos, de pronto la compañera puede ubicar cosas específicas donde tenían varios desplazamientos de Urabá, de ciertos barrios de aquí mismo de Medellín, que ante esa guerra contra el narcotráfico, comillas, el sicariato y bueno, los pillos y todo lo que conocemos, les tocó invadir y irse para estos sitios y después de acá los vuelven a sacar, como en operaciones como la Orión, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido hay un nexo directo, ¿cierto? Y lo que hay en el trasfondo es ese problema agrario que expulsa en esa guerra, pues, el problema agrario es como lo principal, la causa principal, esa apropiación territorial en el campo, y que todos esos desplazados, se dice que hay alrededor ya casi de 8 millones de desplazados en Colombia, llegan a estas urbes como Medellín, ¿cierto? Donde hay, al menos comparativamente pues en el campo, en estas condiciones de guerra, unas condiciones mínimas, comillas, de seguridad, ¿cierto? Entonces, y aquí existe esa misma guerra, solo que, y más en ese tiempo, con mayor razón, a nivel urbano, o sea, como es un complemento, y justamente en los 90s se recrudece esa guerra justamente con esos mismos actores, el paramilitarismo, las milicias en nuestro caso. Y dejo algo concreto: las milicias más grandes que impactaron la Comuna 13, las milicias del pueblo y para el pueblo, MP, y los comandos armados del pueblo, los CAP,
no obedecían directamente a grupos guerrilleros nacionales, los tradicionales conocidos, y que sí tuvieron unas particularidades. Es algo sui generis y por eso de pronto también en la Comuna 13 pues se concentraron otros fenómenos que no se dieron en otras ciudades o como en la Comuna Nororiental, donde había era más ligado ahí sí de pronto a ciertas formas tradicionales de la guerra. Bueno, gracias Henry por todo este contexto histórico que es primordial para comenzar la conversación de hoy. Ya volvemos con los aportes de Natalia Muñoz, no se muevan, ya regresa Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Surgimos mirando los horrores desde niños y el rap describió lo tormentoso del camino entre bailes clandestinos y poderosos ritmos. Hip hop con estilo y canciones como himnos. Si a cada esquina que voy represento lo que soy, una humildad que prevalece y habla por quien soy. Sin mi barrio no soy yo, si la calle me moldeó y me enseñó con su gente a respetarle. Si la suerte cambiar, me juro nunca olvidarme dónde vengo, de dónde salí, pa' dónde voy. Si la vida y la música me llevan a otra parte, seguro volveré a mi barrio a entregarle. Hoy representamos el barrio. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente. La Junta Directiva de ADIDA invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEIT, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno, una excelente atención en salud, un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Los maestros de ADIDA nos exponemos a amenazas en territorios de inseguridad y de violencia. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos ADIDA. Somos Antioquia. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como ADIDA Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? ADIDA te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. ADIDA Radio. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es ADIDA Radio. Que no me falte el barrio. Que no me falte
que no me falte el barrio, que no me falte. Luchando por sobrevivir y una oportunidad de habitar la ladera, haciendo realidad un sueño. Desde pequeño al escribir en medio de la necesidad, la cruda realidad me hizo meterle empeño. Logré entender y conocer el legado de los mayores. Pude aprender y recorrer sus caminos y dolores. El barrio es un poema hecho entre callejones, una esquina testiga de las detonaciones, el llanto de una madre, la risa de un malvado y a veces tierra firme. Estamos de vuelta con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles 8 p.m. con repetición los sábados 3 p.m. También nos pueden ver por el canal de YouTube de la Asociación Sindical Adida. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, aportes. Hoy estamos conversando a 20 años de Operación Orión. Estamos de vuelta y quisiera que Natalia Muñoz nos regalara un poco más de contexto sobre el poblamiento de la Comuna 13. ¿Cómo fue estos procesos comunitarios? Sí, yo quisiera reforzar esa idea porque me parece importante para lo que pasa después en la comuna, y es que la mayoría de los barrios fueron de autoconstrucción, o sea, comunidades enteras que llegaron ahí y empezaron a construir sus propios barrios. Vías de acceso, acueductos, alcantarillados, estaban de alguna manera supliendo una acción que tenía que hacer el Estado. Y eso fue generando una fuerza comunitaria muy potente y muy importante que después va a ser objeto de ataques de los distintos actores que tienen que ver en el conflicto en la comuna. O sea, esa es como una de las raíces del conflicto en la comuna, una de esos propósitos, ¿cierto? Como acabar con esa fuerza comunitaria o de alguna manera bloquear esa resistencia que se venía originando a partir de toda esa movilización alrededor de la construcción de los barrios y del territorio. Bueno, Natalia, entonces ahora hablemos quiénes fueron esas fuerzas, quiénes fueron esos autores que entraron a bloquear estos procesos comunitarios. Bueno, para entender como toda esa dinámica, habría que mencionar que los actores llegaron en distintos momentos y con distintos objetivos, ¿cierto? Y se, de alguna manera, impusieron dinámicas distintas en el territorio. Ahorita Henry mencionaba a las milicias, ¿cierto? Y nosotros ahí pues identificamos a los comandos armados del pueblo y a las milicias populares del Valle de Aburrá. Estas organizaciones insurgentes pues tenían como objetivo o los intereses que tenían sobre el territorio eran promover la organización comunitaria, la organización social y política para dar continuidad a esos procesos de poblamiento y de construcción de los barrios y obviamente controlar el territorio. En esa dinámica de control del territorio ellos pudieron establecer lazos y tejidos comunitarios que de alguna manera legitimaban su trabajo. Por eso es que muchas investigaciones que se han realizado en la ciudad dan cuenta de que estos grupos o estas organizaciones tenían legitimidad comunitaria, precisamente porque su forma de estar ahí era más moderada que los grupos que fueron llegando después. Después llega las FARC, llega el ELN, bueno, primero llega el ELN, después las FARC, y pues finalmente el paramilitarismo con la ayuda o con la colaboración de las fuerzas estatales. Entonces eso es importante establecer, que primero están las organizaciones insurgentes o milicias populares con un interés ideológico y con un sentido revolucionario que están tejiendo unos lazos comunitarios que tienen intereses de control social, pero también como de proteger y de garantizar la seguridad, porque ya en ese momento en Medellín estamos hablando de una situación de contexto de mucha violencia. Entonces ellos también se convierten en reguladores de esa violencia y pues también están supliendo acciones del Estado y con eso ganan legitimidad. Entonces, pues esa dinámica logran mantenerla ahí. Posteriormente, finales de los 90s, llega las FARC al territorio, pero ya llegan con un interés distinto. Ellos ya lo habían planteado en su conferencia nacional, donde decían que su interés era urbanizarse, fortalecer sus fuerzas en las ciudades.
y la Comuna 13, pues ya también ahorita Henry lo mencionó un poco, hay unos intereses también geoestratégicos del territorio. Ellos pretenden establecerse ahí y fortalecerse. La lógica de las FARC es mucho más militar y de confrontación. Ellos no logran generar lazos comunitarios ni acercamiento con las comunidades, entonces digamos que por ahí no lo logran, y pues tampoco logran permanecer mucho tiempo, porque estamos hablando de 1999 y ya pues en esa época también llegan los paramilitares y llega el Estado con la militarización, entonces deben salir. Ya con las operaciones militares o antes de las operaciones militares, también con el interés de entrar a las ciudades y continuar con la lucha contrainsurgente, los paramilitares llegan a la Comuna 13. Ellos se van abriendo camino, obviamente, con confrontación con estos grupos que ya hacían presencia. Te interrumpo antes de entrar a eso, porque ya entraste con el paramilitarismo, ¿cierto? Pero en este proceso de las FARC, cuando ellos llegan allá, una duda, ellos llegan aislados a estos otros procesos, ¿cierto? Cuando nos dices que no logran hacer pues como esas conexiones comunitarias. Y ellos se confrontan con estos comandos armados del pueblo, pues entran en conflicto o... O sea, las investigaciones o lo que comentan los pobladores es que sí hay momentos de confrontación entre las organizaciones que ya estaban establecidas. Cuando llegan las FARC hay momentos de confrontación, pero también identifican que hay un momento en el que logran coexistir con sus diferencias, pero logran coexistir. Y creo que también esos mismos intereses y la misma dinámica conflictiva que se va generando, y con la llegada inminente del paramilitarismo, creo que también en algún momento unen fuerzas para enfrentarse a pues como a esa llegada de la militarización y paramilitarización. Pero cuando llegan sí hay confrontación. Ok. Bueno, nos estabas contando de esa entrada del paramilitarismo. Bueno, no, esa entrada, como ya lo dijimos, pues se da bajo intereses geoestratégicos. El tema de los corredores, yo creo que no hay que perderlo de vista. También el contexto del conflicto en esa época, el contexto nacional era bastante complejo y habría pues que mirarlo como en ese marco. El paramilitarismo, pues llegan las AUC, sobre todo el bloque Cacique Nutibara, como ustedes saben, el bloque Metro, pero también llegan otros bloques a tratar de generar incidencia en el territorio, y coincide también con el tema de la militarización de la comuna y con la entrada pues de la fuerza estatal o la arremetida militar que hace el Estado en el año 2002. Eso, tenemos el 16 y el 17 de octubre de 2002 como fecha pues estratégica de cuando se llevó a cabo la Operación Orión, pero también, como leyendo un poco, vemos que dicen que hubo 17 operativos militares, ¿cierto?, que hicieron parte de esta guerra urbana. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se dio? Sí, pues yo exactamente la cifra del año 2002 no la tengo muy clara, pero sí sé que hubo alrededor de 25 operaciones militares entre el 2001 y el 2003. Y las más, pues como las más grandes o las más agresivas fueron en el 2002. La mayoría de las operaciones militares tuvieron como propósito la detención de todas estas personas que estaban vinculadas con las organizaciones insurgentes y personas obviamente de la población civil que no tenían nada que ver, pero que eran señaladas de hacer parte de estas fuerzas o de ser colaboradores. Entonces podemos tener operaciones que se dieron en febrero, en marzo, en abril, en todo ese año 2002, con un número de detenciones arbitrarias impresionante. Una de esas es la Mariscal, que es muy mentada. Uh-huh. ¿Qué relevante tuvo esta Operación Mariscal? Que dentro de los que han estudiado el tema la mientan, pero los medios no la mientan mucho. O sea, ¿qué de especial tuvo la Operación Mariscal? La Operación Mariscal tiene, a mi modo de ver, dos características muy importantes. Una es que es la primera operación de ese año en la que, aparte de detenciones arbitrarias, hay
asesinatos, pues homicidios de personas, ahí mueren 11 personas, aparte de muchas detenciones arbitrarias. Y hay muchos heridos también, o sea, esa operación es impresionante, sus dimensiones son impresionantes, no tanto como Orión, pero sí es una operación bastante agresiva. Y la otra característica que tiene es que es una operación que también tuvo una respuesta comunitaria y de resistencia muy importante. O sea, la gente la recuerda precisamente porque fue un momento en el que todo el mundo salió de sus casas con banderas blancas, con pañuelos blancos, con cualquier cosa que tuvieran blanca para poder decirle al Estado que parara todas estas agresiones, pues porque es que no estaban solo haciendo detenciones, sino estaban entrando como se supone que debe entrar una fuerza respetuosa de los derechos humanos, o sea, estaban entrando a arrasar. Y ahí pues con la caída de estas personas la gente estaba muy conmocionada, pero estaba también cansada como de esa tensión y salieron en una expresión muy importante de resistencia. Entonces puede ser que los medios o la historia nos reivindiquen mucho a la comunidad en esta operación, pero ellos mismos la recuerdan como una de las más duras, pero también como una en la que se dieron cuenta que podían resistir. Muy bien, Natalia. Bueno, realmente es un tema que no deja de causar que se sienta, ¿cierto? Vamos a una nueva pausa. Estamos escuchando A Que No Falte el Barrio, la canción de fondo. Más adelante en la parte cultural vamos a hablar un poco de ello. Ya regresamos. También un sitio donde muchos no quisieran nacer. El barrio nunca fuera barrio sin la historia de ayer. Cada persona un barrio nuevo que puedes conocer. Cántale al barrio y de cómo vive su gente. Arriba ya en la loma las pendientes que me enseñó a decir no cuando sé que alguien de verdad miente. Y me mostró un camino diferente. Entre escalones y callejones, ver a florecer amigos, problemas y soluciones. Recuerdo de una infancia narrada entre los renglones. Los rostros de los nuestros en muro lleno de color. Gracias vida por el rap, gracias vida por el arte. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Los maestros de Adida. Defendemos los derechos de los maestros y maestras de Antioquia. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Freire, siempre Freire, miércoles 6 de la tarde y sábados 4 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, radio.adida.org.co. En Radio Vox y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Adida Radio. Freire, siempre Freire, en defensa de la educación pública. Los maestros de Adida sacrificamos el tiempo de la familia para atender a sus estudiantes en pandemia. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Los maestros de Adida
invertimos de nuestros recursos para el beneficio de los estudiantes. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEIT, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, Asociación de Institutores de Antioquia. Que no me falte el barrio. Que no me falte la fuerza para seguir sembrando letras, rimas, signos en lugares por donde ando. Que no me falte la voz para seguirla alzando en los lugares donde el Estado no ha llegado. Que no falte la sonrisa de los niños, las ideas rebeldes que rompen lo estado. Regresamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Hoy estamos hablando de a 20 años de Operación Orión, segundo programa que dedicamos a este importante tema, no por lo que pasó, sino para que no vuelva a repetirse nunca más, ni en nuestra ciudad, ni en ningún lugar. Henry, nos han contado todos estos grupos armados que empezaron a tener o querer tener control en esta zona, desde el conocimiento como historiador. ¿Por qué crees que fue tan importante este control? Bueno, lo primero es que justamente se desarrolla este conflicto, esta guerra, digamos, en Antioquia, en particular la capital, digámoslo así, de la reacción política colombiana. Y es la urbanización pues de ese conflicto social armado y por lo tanto es como a nivel de presencia y todos esos proyectos pues de Medellín a nivel estratégico, eso era comillas mal visto, ¿cierto? Y era la necesidad pues de extirparlos, como ellos dicen. Ya lo segundo tiene que ver pues con ese crecimiento urbanístico, la especulación de la tierra, la renta urbana del suelo, que sabemos que sobre todo en esos territorios, y más los que tenían que ver con esos grandes proyectos, hacia lo que es la cuenca de la Iguaná, y lo que iba hacia el túnel de Occidente más en específico, claro, iban a presentar una valorización pues muy grande, y habían intereses específicos. Por ejemplo, alrededor de Vallejuelos estaba una hacienda de Dairo Chica, hasta con Plaza de Toros. Dairo Chica, el reformador más famoso y vinculado al clan de los Ochoa. Y también en una de esas invasiones que yo recuerdo, de las más grandes y que no se pudo concretar, eran tierras de Álvaro Villegas Moreno, en Altos de Calasanz, que fue gobernador, y sabemos sus nexos pues con el grupo empresarial antioqueño, ¿cierto? Y ya por último, ligado a lo anterior, está esa cuestión de los megaproyectos. Entonces los invito pues a que
consulten un texto de Amparo Escobar Gónima sobre los megaproyectos y en particular eso que se ha conocido como Antioquia, la mejor esquina de América, y el texto se llama así, Antioquia, la mejor esquina de América, la otra realidad, porque realmente la esquina de América es el Chocó, empezando por eso. Esas ínfulas pues, de los paisas pues, que se creen los dueños de Colombia, en particular del Chocó. Y allí se devela pues como esos nexos que hay entre esos grandes proyectos, megaproyectos a nivel global, ni siquiera hemisféricos. El epicentro quizás, ese sueño paisa sobre todo del canal interoceánico Atrato-Truandó, y ya todas esas redes de proyectos que empiezan pues con el túnel de Occidente, y justamente el túnel de Occidente, el origen es desde la cuenca de la Iguaná, y toda esa cuestión vial que hay allí, y para eso tenían que desalojar, limpiar, como dicen todos esos fachos, varios de esos barrios, ¿cierto?, que en medio de la lucha pudieron o asentarse o no salir del territorio. Por ejemplo, Vallejuelos dio una lucha muy grande y pudo ser reubicado alrededor de lo que es el Olaya Herrera, en el mismo territorio. Entonces, eso quizás es como lo fundamental que hay detrás, ese control geoestratégico y en particular frente a los megaproyectos. Muy bien, Henry. Natalia, quisiera como ahondar un poquito en ese acompañamiento que desde la Corporación Jurídica Libertad le da a las víctimas. Pues sabemos que en medio de la guerra hay muchas situaciones que sortear. El tema de alimentación, el tema de aseo, todo esto en medio de una comunidad que fue varias veces victimizada, ¿cierto? ¿Cuál es el acompañamiento que Corporación Jurídica Libertad le da a esta comunidad? Bueno, pues antes quisiera señalar que la Comuna 13 o la población de la Comuna 13 nunca ha dejado de vivir en medio de la violencia, ¿cierto? Que hubo un proceso de consolidación del paramilitarismo como entre 2003, 2007, pero nosotros hemos visto el efecto de ese conflicto hasta ahora. De hecho, hay muchas personas que consideran que esto es un proceso de largo plazo y que por eso siguen viviendo en medio de la violencia. Entonces, asimismo, la dimensión de la victimización se puede establecer. O sea, si es un territorio que lleva 2 décadas en un contexto de violencia, pues la victimización es así de grande. Nosotros acompañamos a víctimas de las operaciones militares, especialmente a un grupo de mujeres que se llama Mujeres Caminando por la Verdad. Ahí hay víctimas de todos los hechos victimizantes, de desaparición forzada, de homicidio, de amenazas, de desplazamiento forzado, de violencia sexual, bueno, de todas las que ustedes puedan tener conocimiento que se han dado en la comuna en las operaciones militares. Rescataría como ese proceso de acompañamiento que hacemos, como la fuerza y la resistencia que ellas tienen. Nosotros acompañamos sobre todo en la parte psicosocial, en la parte jurídica y muy especialmente en la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas. Muchos conocen pues el proceso que se lleva a cabo en La Escombrera. En este momento la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra adelantando un proceso de protección de La Escombrera como un lugar donde posiblemente se encuentran personas inhumadas. Entonces, bueno, ese proceso de búsqueda sigue vigente, las familias siguen apostándole a la búsqueda en La Escombrera, pero en otros sitios, que eso también es importante señalarlo, que no solo se presume que hay gente en La Escombrera, sino en otros lugares de la comuna. Entonces eso pues hace parte también como de esa lucha. También resaltar que estas mujeres pues han emprendido un proceso de reparación colectiva. Ellas fueron reconocidas por la unidad de víctimas como sujeto de reparación colectiva y se encuentran adelantando todo el tema de diagnóstico de los daños generados en el marco de las operaciones militares y pues asimismo construyendo su plan de reparación integral.
Ha sido una lucha de muchos años, ellas son muy resistentes, están muy empoderadas, ahora son muy reconocidas precisamente como por esa fuerza de movilización que han tenido y que que les ha permitido luchar por sus derechos durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que desde acá resaltamos profundamente y exaltamos la labor que la Corporación Jurídica Libertad hacia las comunidades. Sabemos que no es a la única comunidad y a las únicas víctimas que acompañan. Gracias a ustedes, muchos hoy gozan de la libertad que el Estado les quiso arrebatar. También resaltamos esa resistencia de la comunidad, la resistencia del barrio, como dice la canción que escuchamos de fondo, que no falte el barrio. Y de verdad es muy gratificante saber que todos estos hechos de violencia, que tantas operaciones militares y tanta guerra no han podido arrebatarle esto a esta Comuna 13. La Comuna 13 todavía se respira arte, todavía se respira esos procesos comunitarios. Y de eso queremos hablar ahora en la finalización del programa, en la parte cultural. Queremos resaltar todos estos movimientos que se generan en la Comuna 13 para la reconstrucción de memoria, para el renacer, ¿cierto? Y para darle un nuevo aliento a todas las comunidades, especialmente aquellas que van naciendo con ese estigma de los que ahora nos hablaba un poco Henry. Entonces, la parte cultural, les vamos a presentar a Aka. Él es un artista que integra el arte y integra el agro, dos situaciones muy presentes en esta comuna, y también a Ciudad Morada. Entonces los vamos a dejar con esta historia, cómo nacen y cómo resisten en la Comuna 13, el arte como recuperación de memoria. Será nuestra mejor venganza, a los 4 elementos de alabanza, lucha. En el programa anterior y en el programa de hoy, a lo largo escuchamos una bella canción, Que no falte el barrio, canción conmemorativa a 20 años de la Operación Orión. Hoy nos acompaña Agroarte Colombia, que nos va a contar un poco de contexto de cómo se produjo la canción Que no falte el barrio. Escuchemos a Agroarte Colombia. Saludos para la gente que escucha el programa desde Adidas, con profesores que están involucrados para que la memoria no se olvide. La canción conmemorativa Que no me falte el barrio, nunca más, es una canción la cual nos tardamos un año aproximadamente en juntar a 20 artistas. Allí tenemos 3 supermujeres que nos acompañan. Una es Marta Gómez, una cantautora que desde hace mucho tiempo le ha puesto voz a la diáspora colombiana, mucha gente que les ha tocado que irse del país y que básicamente dicen que ha tenido el mal de la maleta, que es que llevan más de 10, 15, 20 años y no han desempacado la maleta, porque el día 1 que vinieron a otros países, pensaron que iban a devolverse. Entonces Marta Gómez, creadora de Tan Solo Tierra, del Naranjo Seco y Canciones para Niños, que ha sido varias veces nominada al Latin Grammy, ella está allí diciendo también que no me falta el barrio. Está Cato Puentes, rapera y artista de Medellín, y María Estonieta, una chica nacida en Estonia, y que su vida pues se ha pasado cierta parte en Barcelona, y adicionalmente pues otros artistas de distintas generaciones del movimiento hip hop, de los precursores del hip hop, de los chicos que crecieron como las escuelas de hip hop en el territorio, de agroarte, de Casa Colacho, del Grafitur, bueno, mucha gente allí juntando. Entonces esta canción es muy bella, para que la repliquen, está en el canal de YouTube de Agroarte Colombia,
y esperamos que le den alta difusión. Durante el programa vimos una fortaleza muy grande en la Comuna 13 y es ese trabajo comunitario y colectivo. Cuéntenos cómo nace Agroarte, qué hace Agroarte y cómo construye memoria colectiva desde el agro y desde el arte. Nosotros fuimos un proceso nacido de un proceso anterior que lideraban un grupo de señoras en el barrio. Estas doñas fueron las que hablaron primera vez, digamos, de lo sucedido allí en la escombrera, no las que denunciaron, pero sí, digamos, como las que narraron, hicieron resistencia a partir de la siembra. Este lugar de la escombrera fue donde creció nuestro proceso de resistencia, como una forma inicial de cuidar el agua que venía allí, el bosque, la historia que eran, digamos, este bosque donde hacían recorridos familias, donde habían lagunas, pájaros, donde habían muchos mitos como el Alto de los Espíritus, donde decían que en diciembre y en Semana Santa salían distintas lucecitas de allí de la montaña, los lugares donde elevábamos cometa. Ese lugar se fue perdiendo y se fue convirtiendo en una escombrera. Nuestras madres hicieron la primera resistencia a toda a todo esto que se venía acá, y luego fuimos viendo en nuestras adolescencias cómo desaparecían en esa montaña a distintas personas con nuestros propios ojos, ejército, policía y paramilitares. Escuchábamos las voces, los gritos que llevaban hacia allí, y desde allí pues empezamos a hacer mucho trabajo simbólico para que este espacio, que es un lugar de distintas memorias, no se pierda una historia. Y lo que hemos hecho como Agroarte es recoger esas historias, trabajar y empezar, digamos, un trabajo titánico en el país para que sean conservados esos sitios de memoria, tanto como el cementerio de San Javier la América, que es el primer cementerio a nivel latinoamericano pintado con temas de memoria, tanto como la escombrera, como estos lugares de memoria que está tratando, digamos, de limpiar todo el boom del turismo que está recibiendo más o menos entre 80.000, 100.000 visitantes al mes, y que las narraciones que se están contando allí, digamos, a veces chocan con la realidad. Entonces estamos como organización recogiendo los archivos, recogiendo y levantando los sitios de memoria, haciendo narración oral y eso mezclándolo con la siembra, porque decimos que somos de aquellas plantas callejeras que se resisten a que le eche cemento, y el cemento es el olvido, el cemento es decir que no ha pasado nada. Nosotros tenemos una página de internet es www.agroartecolombia.co. Allí durante muchos años distintas personas con distintas profesiones, con distintos oficios, con distintos sentires hemos sembrado este gran árbol que llamamos Agroarte Colombia, y donde mezclamos la memoria, el arte y la agricultura. Esperamos que puedan, digamos, verlo, que puedan sentirlo, y es como una forma de reaprender a sembrar. Entendemos que quien reaprende a sembrar también reaprende a juntarse, y cuando uno se junta, en última se hace memoria y se construye acuerdos comunes. Desde Sujeto Pedagógico en Resistencia felicitamos y resaltamos esta bella labor de transformación social que adelanta Agroarte en la Comuna 13, que se proyecta realmente a toda la ciudad. Un mensaje para todos nuestros radioescuchas y para todos los maestros en general desde Agroarte. Un mensaje para los maestros es que en últimas recordemos, yo también soy docente, soy pedagogo, y a veces a uno se le va olvidando como que eso no es un oficio, sino como, digamos, por todo lo que ponen en la supervisión
desde las secretarías de educación, dependiendo del rector que se tenga en la institución y la forma. A veces uno como docente se ve muy abrochado en la forma, digamos, de educar, pero también con la cantidad de alumnos que tenemos en la escuela. Tenemos, digamos, que lograr, a partir de esa carga de trabajo que es tan difícil, digamos, cómo enamorar desde cada una de las materias y obviamente que enseñamos para la vida, no dejarnos absorber por la rutina de ser docente. También ojalá pudiéramos tener espacios, por ejemplo, de tener un año sabático para poder pensar, para poder reflexionar muchos de los mensajes que damos. Ojalá nuestros procesos en los territorios les puedan acompañar los procesos pedagógicos. Ahí en el canal de YouTube acabamos de lanzar una serie web que se llama Desde la otra orilla del recuerdo. Es una serie web realizada por Catherine Delgado Franco y ella empieza a hacer un trabajo y una narración, digamos, a partir de unas cartas escritas. Este ejercicio de 5 capítulos mencionan temas sobre la guerra, el destierro, sobre la academia, sobre los oficios, entre otros, digamos, el desarrollo. Y en estos 5 capítulos le podríamos mostrar a los chicos, digamos, formas donde distintas orillas, gente que normalmente no se encuentran, pueden conversar. Estamos como pedagogos, maestros, llamados a hacer una pedagogía que vaya encontrando los caminos de paz. Desde las ganas de cantar, resistir desde el sueño de ser alguien algún día en algún lugar, seguir viviendo, seguir soñando desde este rincón olvidado donde nace el miedo. Bueno, entonces resaltamos de nuevo que no falte el barrio para que Operación Orión, ni Mariscal, ni ninguna otra, nunca más. Vamos a recibir a Diana Lucía, nuestra directora, para que haga el cierre desde Sujeto Pedagógico. Bueno, darle las gracias muy especiales a los compañeros que nos acompañan en este conversatorio, porque le dan un tratamiento muy digno a esta problemática, que de verdad que tiene las heridas que generó esta operación siguen abiertas, esas heridas no se cierran. Entonces, resaltar eso y se vuelve un acto pedagógico, dándole el tratamiento como adecuado, poniendo las cosas en su justo lugar, porque me parece muy importante no cosificar, porque a veces se cosifica el arte. Entonces, mirarlo desde la mirada histórica, las causales, me parece muy importante. Un agradecimiento muy especial a los compañeros que nos traen hoy esos elementos para entender un poco mejor y sobre todo también para antojarnos, porque yo creo que en lo personal yo he quedado antojada de ir a auscultar mucho más lo de la Operación Orión. Y también gracias al equipo técnico de ADIDA y a Sebastián Ospina. Bueno, me uno a los agradecimientos de Diana, nuestra directora. Le agradezco también a ella por la compañía en el programa y agradezco a toda la comunidad de la Comuna 13, en especial a Ciudad Morada, a ACA y a los 20 artistas que desde la música, desde sus letras, dan memoria para gritar Operación Orión nunca más. Agradecemos a la Corporación Jurídica Libertad en nombre de Natalia Muñoz que nos estuvo acompañando. Muchas gracias, Natalia. Sabes que los micrófonos quedan abiertos para la corporación. También a Henry de Jesús Rivas por acompañarnos hoy. También los micrófonos abiertos desde la institución. También podemos traerla acá, que es en Bello. Bienvenidos por acá, Henry, y a todo el equipo de comunicaciones de ADIDA en cabeza de Sebastián Ospina. Les habló Lina Marcela Castañeda y nos encontraremos en una próxima emisión. Cuesta mucho, pero intento trabajar por la comuna sin un sueldo definido. Aquí los grandes sentimientos se pudren o están escondidos. Sin embargo, habemos pocos que se criaron en el barrio y entregan toda su vida para dejar un buen legado. Que no me falte esa dosis de locura, quiero que me queme y el aroma de estas calles con mis barrios siempre, los de siempre como siempre y para siempre el power.